segundo, pero muy amablemente nos atiende. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. ¿Cómo va, Agus? Hugo, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Damián? Damián, queremos entender, Excelente. se estuvo hablando mucho por estos días sobre las cuasimonedas. El caso más concreto, por supuesto, tiene que ver La Rioja. La gran pregunta es, ¿cuáles son los riesgos hoy de estas cuasimonedas? Y sobre todo, ¿quiénes pueden hoy seguir este camino? ¿Qué provincias pueden ir por efectivamente elegir una cuasimoneda en el medio de todo este contexto económico? Bueno, el puntapié inicial obviamente lo da La Rioja. Lo que hay que decir del caso de La Rioja es por qué surge esta cuasimoneda y cuál es el resultante de esa cuasimoneda. Surge esa cuasimoneda porque tiene un déficit fiscal y porque estaba recibiendo, digamos, transferencias automáticas pero también discrecionales. Ahí la situación que estamos teniendo es que hay un buen informe del IERAL que muestra en el día de ayer que La Rioja recibía de transferencias 810.000 pesos por habitante riojano. Claro, al tener un déficit fiscal y ahora ya no recibir esos adelantos transitorios por parte del sector del gobierno nacional, está en una situación donde no puede pagar, no puede costear. Para que se den una idea, La Rioja hoy necesitaría 35.000 millones de pesos y el bocade, que parece una golosina de un bocado. Sí, Bocade. claro, es por un poco más de 22.000 millones de pesos. Claro, el inconveniente que va a traer esta cuasimoneda, a diferencia de otro momento país, es que ustedes recordarán los patacones, los LECOP. Los LECOP incluso fueron emitidos por el Estado Nacional, los patacones por provincia de Buenos Aires, estaba Quebracho en Chaco. Es que en aquel momento la emisión de las cuasimonedas fue producto de la salida de la convertibilidad, digamos, de una restricción fuerte a nivel de circulación monetaria en nuestro país, en el cual el Estado Nacional sí podía ser como garante de esas cuasimonedas. En este caso, el gobierno manifestó que no va a salir a rescatar esos bonos. ¿Qué significa? Permíteme hacerte una pregunta sobre la circulación. O sea, el gobierno emite estos papeles, ¿no es cierto? Muchos dicen, ¿te acordás? El gobierno local, claro, el nivel provincial de La Rioja. El provincial, Launch and Ticket, ¿te acordás, no? Entonces todo funciona. Sí. Vos, por ejemplo, podés pagar tus impuestos con este bocade. Ahora, el problema es cuando el gobierno se llena esos papeles y quiere al gobierno nacional para que se los pague. El gobierno nacional le dijo que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está el punto, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, ¿vos por qué emitiste estos bonos? Porque no te cierran las cuentas. Claro. Entonces, no estás solucionando tu problema y en algún momento vas a tener que pagar esos bonos. Por lo cual, en principio, vos le darías crédito a un gobierno que sabés que no va a pagar su deuda porque tiene déficit fiscal. No. Es como que el banco le dé crédito a una persona que sabe que está sin laburo y tiene una deuda anterior y está, digamos, en el veraz. Entonces, lo que te va a pasar es que la tasa de descuento de ese bono, o sea, cuando lo cobre el empleado público, porque lo van a sacar porque parte es para pagar salarios públicos, que dicho sea de paso tuvieron un aumento ahora a través de este bono, otra parte es para pagar a proveedores. ¿Qué pasa? La tasa de descuento va a ser muy grande, porque si vos decís, ¿qué probabilidad tengo que esto en el día de mañana no valga nada? Y mucha, porque efectivamente el problema madre, que es el déficit fiscal, no se va a solucionar, por lo cual si el gobierno nacional no se va a hacer cargo, esto no lo va a pagar nadie, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con esas cuasimonedas? Porque Kicillof amagó también. Amagó también. Sí, en realidad lo hizo uno de sus ministros, pero Carlos Bianco. Después se echaron atrás, pero lo llegó a decir Bianco, ¿sí? Claro. Imagínate que si esto es La Rioja. La Rioja es una provincia bastante pequeña, incluso su tamaño de la economía. La provincia de Buenos Aires sería enorme la emisión. Y el problema sigue siendo el mismo. O sea, la provincia de Buenos Aires también tiene déficit fiscal y es la que mayor nivel de adelantos transitorios recibió. ¿Cuál es la contrapartida de la provincia de Buenos Aires respecto de la provincia de La Rioja? Que de alguna manera Kicillof se está garantizando compensar los adelantos transitorios con con incremento de impuestos. 300% de impuesto inmobiliario, patentes, incluso ingresos brutos. La legislatura avaló el incremento hasta 4 veces lo que se venía pagando de adelanto de ingresos brutos. Eso es una percepción de ingresos brutos a las empresas, hasta 4 veces de lo que estaba en octubre de 2023. Podría ser, hoy no es así, pero podría ser. Es decir, se está garantizando que
lo que no está recibiendo adelantos transitorios lo pueda compensar vía incremento de la presión tributaria, tanto sobre el contribuyente bonaerense como sobre las empresas. Claro. Escúchame, y hablando de economía de bolsillo, ¿no? Que es lo que me están preguntando. En el control me dicen, che, necesito ir a comprar esta semana. Todos parece que están dulces a esta altura del mes y quieren ir al supermercado. Van a encontrar precios más altos, más bajos. Vos que estás acá cerquita, me quiero que estás acá a la vuelta, qué sé yo, y no pudiste venir. Pero, decinos de los mercados locales, ¿qué podemos comentar? Nosotros seguimos midiendo a la distancia, Huguito. Nosotros seguimos midiendo a la distancia. Mundo global, ¿no? Sí, Después quiero saber qué índices estarás haciendo por allá igual. A un clic de distancia nada más, dale. Lo que sí te digo es que el consumo se está derrumbando. En la primera quincena de enero nos da una caída del orden del 18% consumo masivo, alimentos, bebida, artículos de limpieza y cuidado personal. Los precios, la variación de precios... ¿Alimento está incluido en la caída? ¿Alimento está incluido alimento en la está incluido en la caída, sí. Por lo cual el dato colateral a US es que evidentemente en estos meses ya venía incrementándose, vamos a tener mayor nivel de pobreza, porque desgraciadamente mucha gente no está llegando a fin de mes sobre lo básico, pobreza e indigencia. La gran situación ahí es que la variación de precios sigue al alza. El tema es el nivel de precios, donde lo que vemos es que ya no es el aumento. Nosotros nos dio diciembre 31,5% de aumento promedio en canasta de consumo masivo, alimentos, artículos de limpieza y cuidado personal. Bueno, estaría cediendo esa variación de precios, o sea, sigue aumentando, pero a un menor nivel de lo que lo hacía en diciembre de 2023, producto de una caída muy, pero muy fuerte, ¿no? Claro. Bueno, ahí, así que el tema del consumo. ¿Y los precios, entonces, puede haber alguna buena noticia o no? La buena noticia es que no aumentan tanto al mismo nivel de variación que lo venían haciendo en diciembre de 2024. La mala noticia, Hugo, es que las ventas están cayendo fuerte. Ahí hay una situación de adelanto también preocupante en el nivel de actividad económica. Ahí generalmente el comercio o el consumo masivo es barómetro del bolsillo de los argentinos. ¿Por qué? Porque los 46 millones de argentinos tenemos que ir al supermercado. Claro. ¿Cuál es el dato colateral respecto de la actividad económica? Es que el dato que informó ILACAME. La caída en el sector industrial PYME en diciembre tenemos un fue gráfico, récord, ¿no? 23,6%. ¿Es el gráfico que nos mandaste? Sí. Lo voy a poner, lo ponemos mientras nos explicas Hacemos magia de esto. acá. Hace magia nuestro DIR, en realidad. Bueno, caída de industria PYME. Ahí vas a ver que la caída de la industria PYME es récord, y eso te está adelantando que si no vende el comercio, obviamente la industria que se destina al mercado local tampoco está vendiendo, o no está produciendo, perdón. Y fíjate que finalizó con una baja del 2,6% de la actividad industrial en el 2023 y sufrió una caída, retracción respecto de noviembre del 31,7%. Cuando ves el detalle, 31 respecto de noviembre, o sea que la baja fue sustancial en el mes de diciembre. Esto implica que nosotros vamos hacia una economía donde el reequilibrio del cuadro macroeconómico, que esperemos lo pueda lograr, estamos hablando del frente fiscal, frente monetario y cambiario, también va a generar una retracción fuerte de la economía. Esto era un barco que venía traccionando por el sector público. Justamente al vos sacarle el motor del sector público a la economía e intentar que ahora el protagonista sea el sector privado, ese proceso va a llegar a un deterioro de la actividad económica muy, pero muy importante. Claro. Y bueno, ya se está adelantando la industria, ¿no? Con menor nivel de producción, te diría, en casi la mayoría de las actividades, salvo aquellas que se dedican a bienes transables. ¿Qué son bienes transables? Aquellos que se van a terminar exportando, porque Argentina tiene un frente externo muy, pero muy bueno para este año 2024, a diferencia del mercado interno, ¿no? ¿Delphi? Sí, Damián, bueno, en línea con lo que estás diciendo también, en esta semana se registró el índice de precios mayoristas del 54% y muy por encima de la inflación, creo que 276% de incremento anual. Digo, ¿cómo crees que eso va a impactar digamos, en enero y en los próximos meses? Porque pareciera que no hay una tendencia a la baja. Hay mucho incremento además en lo que son los productos. Digo, hay una incidencia muy grande en esa cifra de lo que son justamente los productos importados, la industria de importados. Bueno, Delphi, es preocupante
¿Por qué? Porque el índice mayorista, ¿por qué aumentó tanto en diciembre? Porque justamente es el que está muy referenciado con la devaluación del peso frente al dólar en el tipo de cambio oficial mayorista. Entonces tuvo ese gran aumento producto de esa devaluación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es que las devaluaciones, a diferencia de otro contexto de la Argentina, tanto en agosto como en diciembre, tuvieron el pass-through casi más alto de la historia. ¿Qué significa? El pase a precio casi inmediato. Por eso fíjate que los precios mayoristas se incrementaron, pero ya en el mes de diciembre la inflación promedio fue digamos, récord. Y en el caso de alimentos y bebidas, nosotros nos dio 31,5, al INDEC creo que le había dado 29,6. Ya hubo un pase muy importante. En el mes de enero sigue estando ese pase y probablemente siga estando los próximos meses. El problema, Delphi, tiene que ver con que el mercado preanuncia una nueva devaluación. Sí. Entonces, esa corrección del tipo de cambio oficial mayorista va a hacer que nuevamente los precios mayoristas se incrementen y que nuevamente haya un paso a precio minorista. ¿Hasta cuánto será ese límite? ¿Cuándo crees que va a ser esa corrección, digamos, esa devaluación? ¿Para marzo? Si la inflación, digamos las liquidaciones comienzan a ralentizarse, el Banco Central no puede acumular reservas, el gobierno no puede generar confianza con lo que es la ley ómnibus o el DNU, quizás se pueda adelantar quizás a fines de febrero. Para marzo, probablemente el mercado preanuncia. Vos ves el mercado futuro y ves que el mercado está apostando que el mes de marzo va a haber una nueva corrección del tipo de cambio oficial mayorista. ¿Por qué? Bueno, porque viene la liquidación de la cosecha gruesa y porque ese tipo de cambio va a quedar a un nivel menor del que dio Sergio Massa con el programa exportador, ¿no? Que en aquel momento era, te lo estoy diciendo a precios constantes y términos reales, del orden de los 530 pesos por dólar. Va a quedar por debajo de ese nivel ante esta aceleración inflacionaria de diciembre, enero, febrero y si incluís el mes de marzo, ¿no? Claro. Mientras tanto, se viene también el aumento del transporte público, lo estuvimos hablando con vos. Ya hay una propuesta del gobierno para lo que va a ser febrero y eso también, por supuesto, va a impactar, ¿no? en el número final de la inflación. Yo esto lo publiqué en mi tweet, la información, como diciendo, nominalmente es un aumento importante, el interior del país me salió a atacar. Me imagino. Salió a atacar, así que les cuento cómo es la mano. Sí, porque no vale ni un caramelo el pasaje, ¿no? Claro, porque es verdad que la diferencia sigue siendo grande respecto a provincias fuera de la provincia, digamos. Bueno, cuento ahora quién fue una de las provincias que me informó y me dice, Dipache, se están quejando de esto de los porteños o el AMBA. En febrero el tren pasaría a costar 130 pesos. Claro. Aquel que tenga plan social costaría 200. 130p, mejor dicho. El peso es muy largo para equipararlo con el dólar. Los colectivos 270 pesos y saben que los que no tendrían tarifa estarían 430 pesos el boleto de colectivo. Claro, correcto. Por ejemplo, en Mar del Plata ya se está hablando de un boleto que en el mismo mes de febrero pasaría a estar 980 pesos. Clarísimo. O sea, casi el doble de lo que pagaríamos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y las líneas de transporte, ¿qué manifestaron? Que el boleto ya en febrero, digamos, sin subsidio, por el nivel de inflación que hay, por el aumento del combustible, debería estar 1.500 pesos. Claro. Entonces, bueno, nada, nominalmente es mucho. En términos reales poco, pero tenemos que ver el ingreso también de los argentinos. Tanto el marplatense, como el de Bariloche, como el porteño, todos, ¿no? Los sueldos. Y ahí yo los escuchaba antes que estaban hablando... Sí. No, termina, por favor. No, los escuchaba antes que estaban hablando sobre el tema de los sindicatos. Y a mí, por ejemplo, me preocupa de forma muy fuerte todo lo que es el salario no registrado, correcto. Porque del 2017 hasta ahora el no registrado perdió 43% frente a la inflación, 43%, ¿no? Es una locura. Gracias, Damián. Damián, gracias, te mandamos un abrazo. Está con nosotros. Un placer, abrazo.